Marcos capítulo 8, voy a predicar cortito pero conciso. Dicen los expertos en pedagogía, lo que tiene que ver con la ciencia del saber y del aprender, de la educación, dicen que Jesús fue un maestro por excelencia. El Señor fue un hombre que tenía todas las facultades de ser un buen profesor, de un buen maestro, era un buen comunicador, era un hombre que utilizaba mucho las ilustraciones, los ejemplos recurrentes de las personas comunes, era una persona que tenía la facilidad de llegar a la gente. Aún dice que los niños entendían lo que él hablaba, lo que él explicaba. La gente se quedaba asombrada y maravillada cada vez que el Señor abría sus labios y compartía una enseñanza acerca del reino. Dicen los expertos en educación que Jesús fue el maestro por excelencia. Y un buen maestro, una de las cosas que hace, además de enseñar, es que evalúa. Un buen maestro tiene que evaluar a ver si sus alumnos aprenden, a ver si sus discípulos están entendiendo lo que él está queriendo enseñarles, a ver si las personas que le están siguiendo están comprendiendo lo que uno le está transmitiendo. Varios de nosotros hemos sido alumnos en la vida, hemos ido a la escuela en diferentes niveles, y es verdad que a veces escuchamos al profesor o a la profesora, pero no siempre aprendemos lo que nos dice. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, ¿no? A veces nos explican de una manera, nos explican de otra manera, nos muestran de otra manera, pero nosotros seguimos diciendo, no entiendo. ¿A alguien le pasó alguna vez eso? Sí, no entiendo, no entiendo. Explíquemelo otra vez, ¿no? Explíquemelo otra vez. Y te vuelve a explicar y no entiendo. Yo recuerdo a mi papá, él había estudiado contabilidad en la facultad y se destacó siempre por ser muy paciente para enseñarnos. Éramos 5 hermanos y el que nos enseñaba en casa era papá. Mamá no tenía mucha paciencia para enseñar, pero mi papá se sentaba con nosotros y nos explicaba, y sobre todo lo que era contabilidad, matemática, física, que no son materias fáciles, él se sentaba y nos explicaba una y otra vez. Y tenía a mi hermano mayor, que se llama Fabio. Mi hermano mayor tenía problemas con la matemática y la física. Y no entendía. Y mi papá se sentaba horas ahí y le explicaba de una forma, de otra forma, y terminaba de explicarle y decía, ¿entendiste, hijo? No, papá, no entendí. Y entonces seguía volviendo a explicar y explicar. ¿Y entendiste, hijo? No, no entendí. Y claro, llegó un momento que papá con la paciencia también se agotó y volaban los cachetazos a la cabeza, ¿no? Así, ¿cómo no entendés? Tenés que entender de una vez por todas. ¿Cuántas veces te voy a explicar, no? Pero era muy paciente para enseñar y para instruir. Pero no siempre el hecho de que tengamos un buen profesor, una buena profesora, significa que nosotros seamos buenos alumnos. No siempre el hecho de que tengamos a alguien que nos enseñe y nos explique las cosas, significa que nosotros aprendemos realmente lo que queremos o lo que Él quiere enseñarnos o quiere que aprendamos. En el libro de Marcos capítulo 8, Jesús venía cumpliendo ya su ministerio. Él había hablado muchas veces acerca del reino de los cielos, había anunciado el evangelio del Señor, había hablado en los montes, había hablado en las barcas, había hablado a multitudes, y no solamente había hablado, sino que el Señor acompañaba su enseñanza con milagros, con señales, con prodigios. La gente podía oír, pero también la gente podía ver. Entonces llega un momento que el Señor, como buen maestro, hace una evaluación para preguntarse a ver si la gente que estaba escuchando su mensaje en verdad estaba entendiendo lo que Él quiso revelarles a través de cada una de sus enseñanzas y manifestaciones. Y entonces nos encontramos con Marcos capítulo 8, versículo 27. Jesús estaba con los discípulos después de hacer varios milagros, los juntó a los discípulos, se fue a caminar, y en medio de del camino le pregunta, diciéndole a los discípulos, ¿quién dice los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres, la gente, todos estos que me han seguido, todos estos que me están escuchando, todo esto que han visto mi milagro, todo esto que de alguna manera han estado cerca de mí, ¿quién dicen ellos que soy yo? Entonces los discípulos le dan una respuesta al Señor que evidentemente demostró que la gente no había aprendido lo que el Señor en realidad vino a enseñarles.
Porque dicen los discípulos que le responden diciéndole, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Juan el Bautista es la tipología o el prototipo del mensajero de las buenas nuevas. El Evangelio tiene que ver con buenas nuevas. Juan el Bautista venía a anunciar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Mucha gente miraba a Jesús y lo comparaba con Juan el Bautista como el mensajero de buenas noticias. Otros dicen, no, es Elías. Elías era un profeta. La función del profeta era denunciar el pecado del pueblo para que el pueblo, a través del arrepentimiento, se corrigiera y volviera a los caminos del Señor. Entonces, cuando la gente miraba a Jesús, decía, es Elías o es como Elías. Y otros dicen, es como alguno de los profetas, como algunos enviados de parte de Dios para hablar al pueblo. Ninguno de estos ejemplos reflejó lo que realmente Jesús vino a enseñar. No podemos dudar de la capacidad de docencia que tenía Jesús. Era Jesús, era el rabí, el buen maestro, por excelencia. Todo lo que él hacía, todo lo que él decía, era bueno en gran manera. Sin embargo, siendo el maestro por excelencia, la gente no había aprendido todavía la enseñanza que él le quería transmitir. Cuando veo este contexto, me doy cuenta que a nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces nosotros no aprendemos lo que Dios quiere que aprendamos. Escuchamos miles de sermones, hemos visto miles de manifestaciones del poder de Dios, hemos visto al Señor obrando de manera maravillosa, pero muchas veces no aprendemos lo que el Señor quiere que aprendamos. Entonces, ¿cuál era la enseñanza de Jesús? ¿Qué era lo que Jesús vino a enseñar? Jesús era mucho más que Juan el Bautista. ¿Amén? Jesús era mucho más que Elías. Jesús era mucho más que cualquier profeta. Lo que el Señor vino a enseñar es que Él era simplemente y lisa y llanamente el Mesías prometido. Ninguno de estos les dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Nadie lo reconoció como Salvador. Nadie lo reconoció como el Mesías. Nadie lo reconoció como el unigénito del Padre que vino a esta tierra para dar su vida, para salvar a la humanidad que estaba perdida. Todos pensaron que era como Juan el Bautista, todos pensaron que era como Elías, como era un profeta más del montón, pero ninguno dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. ¿Sabe? Mucha gente se confundía con el Señor y seguía al Señor por lo bonito que él hablaba. La gente quedaba encantada frente a su elocuencia. Mucha gente seguía al Señor por los milagros que él hacía. La gente tenía necesidad, como el día de hoy tenemos necesidad. La gente quería ir a Jesús por intereses personales, de milagros que favorezcan su necesidad. Pero poca gente seguía a Jesús como el Mesías, como el Salvador. ¿Sabe? Cuando veo esto, me doy cuenta que esto se repite hoy también. Muchas personas piensan que Jesús es el genio de la lámpara. Tocamos la lámpara a ver si sale el genio y nos hace algún milagrito por ahí. Muchos ven a Jesús como la aspirina. Cuando me duele la cabeza lo busco para que se me vaya el dolor de cabeza y luego lo vuelvo a dejar. Mucha gente ve a Jesús de un montón de formas, pero no ven que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo. Y más allá de los milagros y las señales, necesitamos conocerlo a Él para que nuestra vida sea salvada. Mire, estaba leyendo una historia que dice, no busques señal ni milagros. No busques señal ni milagros. Busca a Jesucristo y tendrás tu señal y tu milagro. Reitero, no busques señal ni milagros. Mateo 24 dice, en los últimos días muchos estarán corriendo detrás de los milagros, buscando a ver alguna señal y prodigios. Mirando, allá está el Cristo, allá está el... Guarda, dice el Señor, no se confundan. Cuando nosotros buscamos a Jesús, por quién es Él, el Salvador, allí tenemos nuestra señal y tenemos nuestro mayor milagro. Nuestro mayor milagro en la vida no es ser sanados, aunque es una bendición. No es ser prosperado, aunque es una bendición.
nuestro mayor milagro en la vida es ser salvado por Jesús. Es ser salvado por Jesús. Y a eso ha venido el Hijo de Dios, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Fíjense que el mensaje no dice, el Hijo de Dios ha venido a hacer milagros y señales y maravillas. Eso era un complemento, pero no era la esencia de su mensaje. No era la esencia por la cual él había descendido del Padre. No era la esencia por la cual él había renunciado a todo su señorío para humillarse y ser semejante a nosotros, los seres humanos. La esencia del mensaje era la salvación. Era la salvación. Y Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. No hay otro intermediario, dice 1 Timoteo 2:5, entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre. No se trata de lo que es Jesús, sino de quién es Jesús. Y Jesús sigue un poco más con la pregunta y le preguntó a los discípulos y le dijo, ¿y ustedes quién piensa que soy yo? ¿Quién creen que soy yo? Y aparentemente uno solo respondió, Pedro. Y Pedro dio en la tecla, diciendo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Tú no eres un buen maestro. Tú no eres un buen orador, tú no eres un hombre que hace milagros, tú eres el Cristo, tú eres mi Salvador. Hace unos días leí una nota de alguien que decía, me sorprende mucho cuando no vemos los milagros y las señales que se veían en la iglesia primitiva. Y cuando leí eso me sorprendió porque yo veo milagros todo el tiempo. Yo veo milagros todos los días. Yo veo milagros del Señor actuando permanentemente. Y me recordé la historia de una niña que se llamaba Alicia. Alicia se levantó una mañana y pensó en su mente y dijo, quisiera conocer a Dios. ¿Dónde le podré encontrar? Dios escuchó su pregunta y a la mañana siguiente le regaló un bello amanecer. Pero Alicia no le dio importancia. En el colegio le preguntó a la profesora de religión y ella le respondió, dedica todos los días unos minutos a estar en silencio y sentirás a Dios. Alicia lo intentó, pero no consiguió nada, pues le gustaba mucho hablar. Dios deseaba que Alicia le encontrara, así que siguió enviándole señales de su presencia. Una tarde unos pajaritos se posaron en su ventana y comenzaron a piar una bella melodía, pero Alicia estaba tan distraída jugando que no los oyó. Salió a pasear al parque y entró en una iglesia, pero allí solo vio imágenes inmóviles que no hablaban y se marchó de allí. Cuando llegó a su casa, su madre se acercó y le dio un beso. Alicia no se dio cuenta, estaba muy entusiasmada pensando en cómo podía encontrar a Dios. Esa misma noche se acostó muy triste porque le parecía que era imposible encontrarse con Dios. Pero mientras dormía, Dios le dijo en sueños, Alicia, hoy te he enviado muchas señales, el bello amanecer, los pajaritos que cantan, la iglesia y el beso de tu mamá. Todos son regalos para que te puedas encontrar conmigo. Al día siguiente Alicia sintió un cambio muy importante en su interior. Al fin lo había encontrado. Sintió que Dios estaba en su corazón, en las personas cercanas y en las naturaleza. ¿Sabe? Yo veo milagros en todos lados. Usted es un milagro de Dios. No necesito ver cosas espectaculares para creer que Dios está, que Dios es real, que Él es vivo. Pero la gente sale buscando milagros, señales y prodigios y muchas veces se olvida de buscar al Cristo viviente, al Cristo real, al Mesías prometido. Por eso la pregunta de Jesús empezó a lo amplio. ¿Qué dice la gente que soy yo? Y después agudizó la pregunta y le dijo, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Qué soy yo para vos? ¿Quién soy yo para vos? De los 12 discípulos que estaban ahí, uno solo saltó y dijo, tú eres el Cristo. No sé lo otro que habían dicho, pero me gustó pensar en esto. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Porque en base a mi respuesta será la forma en que yo viva para Él. En base a mi respuesta será la forma en que yo le sirva a Él. En base a mi respuesta será
mi necesidad de agradarle a Él en santidad y en obediencia, en base de aprender y entender bien quién es Jesús en realidad, es cómo va a ser mi forma de vivir. Jesús no solamente es un buen maestro, un buen hablador, un hombre de poder, alguien que hace cosas maravillosas. Jesús tiene que ser tu Salvador. Y con milagros o sin milagros, Jesús tiene que ser tu Salvador. Jesús ha venido a salvarte. Jesús ha venido a sacarte de las tinieblas y llevarte a la luz admirable. Jesús ha venido a abrir un camino, un lugar que estaba cerrado para nosotros, pero lo vino a abrir a través de su sacrificio para que tengamos entrada a la presencia del Padre. Jesús ha venido para que usted y yo no nos perdamos, sino para que podamos entrar un día a la ciudad celestial y abrazar a Dios y estar eternamente con Él. Por eso la reflexión en esta tarde es solamente dejarte con esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Y no quiero que la respondas rápido, ni quiero que la resuelvas en tu mente, sino quiero que la pienses en la profundidad de tu corazón y de tu espíritu. Porque a lo mejor para muchos cristianos Jesús es como Juan, un buen mensajero de buenas noticias, o como Elías, un profeta, pero no termina siendo el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que vino a dar su vida para salvar la nuestra. Nos ponemos de pie en esta tarde. Quiero que nos vayamos con esta pregunta en nuestro corazón. ¿Quién es Jesús? No para el mundo. El mundo tiene sus propias versiones, sus propias ideas. No para tu hermano o tu hermana que está a tu lado, que tendrá sus propias ideas también, sino quién es Jesús para ti. ¿Qué significa Jesús para ti? ¿Qué implica la persona de Cristo para tu vida? Porque en base a esa respuesta que tú des, será tu manera de vivir y tu manera de obrar, en obediencia, en santidad y en amor para con el Señor. Estamos hablando de los discípulos, seguidores del Maestro. Estamos hablando de multitudes que habían escuchado al Maestro, pero no siempre todo lo que escuchamos y vemos es lo que realmente aprendemos. Señor, yo te doy gracias. Sé que a lo mejor esta palabra ha sido muy simple, muy sencilla, pero te doy gracias porque de alguna manera me has permitido poder planteárnosla como iglesia, poder presentarnos esta interrogante, esta pregunta, Señor, a cada uno de nosotros, que somos tus seguidores, que nos decimos ser tus discípulos, que nos decimos ser cristianos, que nos decimos ser evangélicos. Pero cuán triste es, Señor, es ver que muchas veces todo lo que decimos que somos no condice con lo que tú nos has venido a enseñar. Y no hemos sido buenos alumnos, no hemos aprendido lo que tú nos has querido transmitir a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, yo sé que tú estás aquí en esta tarde. Y yo puedo ver milagros por doquier. Pero el mayor milagro que tú nos has dado es la salvación y la vida eterna. Permítenos honrar ese milagro con una vida de devoción, de entrega, de temor, de obediencia, de santidad a ti. Líbranos de andar corriendo detrás de los espectáculos. Líbranos de estar corriendo detrás de pequeños milagros y señales. Que en verdad esta canción que cantábamos hace unos minutos sea una realidad de nuestra vida. Cuando dice que si te tenemos a vos, Señor, en el corazón lo tenemos todo.
lo tenemos todo, nada nos falta. Nada nos falta, Señor. Padre, yo te ruego que así como hablaste con Alicia en el sueño, en el descanso, tú hables a nuestro corazón en nuestra noche, en el descanso que tengamos, para que podamos contestar con honestidad esta pregunta de ¿quién eres tú para mí? ¿Quién eres tú para mí? Yo te pido que tú nos hables esta noche, Señor. Y si hasta aquí hemos caminado erróneamente, si hasta aquí, Señor, no hemos sido buenos alumnos, ten misericordia de nosotros, ten piedad, Dios, perdónanos. Pero que podamos aprender lo que tú has querido que aprendamos. Que no hay bien fuera de ti. Y que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendice a la iglesia, Dios. Y que esta pregunta resuene en la profundidad de nuestro espíritu. Y que no nos quede tranquilo nuestra mente y nuestro corazón hasta que no tengamos la respuesta adecuada. La respuesta correcta. Como dijo Pedro, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Mi Cristo. Mi Señor y mi Salvador. Te amamos, Señor, te bendecimos. Oramos por estos tiempos que va a venir el profeta Jonathan. Tráelo con bien hasta Calafate. Úsalo como tú quieras usarlo en medio nuestro. Que tu palabra pueda, Señor, ser lumbrera en nuestro camino. Señor, que a través de su vida, su ministerio, podamos ser bendecidos como iglesia. Por eso oramos, Padre, que tú prepares toda esta semana nuestros corazones y la vida de aquellos que vamos a invitar para que puedan compartir con nosotros estos días de fiestas. Gracias, Jesús, por recordarnos una vez más que tú has venido a salvar lo que se había perdido. Y por eso te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.